Tengan todos ustedes muy buenas tardes, mis queridos hermanos de Achacachi. Muchas bendiciones desde acá de la ciudad del Alto. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a hacer un nuevo tema. El día de hoy vamos a avanzar un nuevo tema. Así que espero que estemos preparados y para esto vamos a empezar con una oración. Amén. Gracias, amado Padre, por esta bendición tan grande. Nos permites nuevamente estar en contacto. Estamos acá listos y preparados para una nueva lección. Muchas gracias, Señor Jesucristo, en tu bendito nombre. Empezamos este tema. Gracias, Dios mío. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les saludo una vez más con la paz del Señor. No he estado presente en algunas actividades que se ha estado desarrollando este tiempo ahí en Achacachi, justamente porque hace un par de semanas atrás, de emergencia me tuvieron que intervenir de forma quirúrgica y me hicieron una pequeña operación del apéndice. Ya estoy recuperado, gracias por los hermanos que me han estado enviando sus saludos, quienes han estado preocupando. No pude estar en los 3 días de ayuno justamente porque no podía movilizarme. Tenía muchas ganas de estar ahí con ustedes, pero de igual forma he estado orando con ustedes. He visto los testimonios, realmente ha sido un tiempo de mucha bendición. Queridos hermanos, ya estamos recuperándonos, ya estoy pudiendo hacer todas las actividades de forma normal. Así que, mis amados hermanos, hoy día vamos a abordar un tema muy hermoso acerca de cómo debemos establecer blancos de conquista. Es un tema muy importante, mis amados hermanos, en todo lo que es la visión celular. Esto nos va a ayudar a entender cómo debemos planificar una conquista, cómo debemos poner en marcha todo lo que es el trabajo como líderes de célula, que muy pronto ustedes, amados hermanos, lo van a hacer, así que festejen con alegría esa noticia de que van a ser muy pronto líderes de una célula. Es una conquista que multiplica, mis amados hermanos. Realmente estoy muy alegre. Espero que este video que se está preparando y que en este momento ustedes lo están viendo sea de mucha bendición. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Un abrazo. Ya nos vamos a estar viendo la siguiente semana ahí en Achacachi. Así que un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Entramos al tema. Bueno, mis queridos hermanos, empecemos con esta lección que estoy seguro será de mucha bendición en nuestras vidas espirituales, ya que vamos creciendo día tras día como líderes en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La lección tiene como título, lo que dice ahí en el encabezado, estableciendo blancos de conquista. Para iniciar vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios, y esto está escrito en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 31. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. Verso 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Bueno, queridos hermanos, a manera de introducción, para que podamos entender de mejor forma la lección, permítanme darles algunos conceptos que no están en el libro, pero es muy necesario que ustedes puedan escucharlo y saberlo, anotarlo en sus cuadernos quizá, porque el objetivo de esta lección es elaborar y ejecutar planes seguros que les garantice la conquista en esta visión celular. Así que, mis amados hermanos, apunten muy detenidamente. El primer concepto que vamos a ver es el carácter. Lo que nos dice que debemos tomar en cuenta
el no perder las cualidades de líder modelo. ¡Wow! Es decir, tenemos que aprender, o mejorar en este caso, mantener un buen testimonio. Si queremos ser líderes ejemplares para una célula, pero muy bendecida, tenemos que aprender a mantener ese testimonio como líderes modelo. Por eso se dice líderes modelo. En segundo lugar, veamos el concepto de mayordomía, que básicamente nos dice que debemos ser buenos administradores de todas las bendiciones que Dios nos da. Como ustedes ya conocen la parábola de los talentos, por ejemplo, esa es una de las muestras de cómo uno debe ser un muy buen mayordomo. Entonces, aplicándolo a nuestras responsabilidades en la obra, debemos decir que tenemos que saber planear y organizar la conquista. Eso es un deber de un buen líder. Así seremos llamados líderes ejemplares. Por eso somos buenos administradores. Como último concepto adicional antes de entrar a la lección como tal, es necesario que tomemos en cuenta el autogobierno, que nos dice que el líder modelo no actúa sin planificar su estrategia. Es decir, para conquistar cualquier cosa, para la conquista debemos calcular, estudiar, medir fuerzas de él y el enemigo para conseguir una victoria segura. Ahora, entrando en el tema principal, recordemos lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 14, versículo 24. Pero si la sal se hiciere insípida, dice. Tomemos esta frase del versículo y vamos a estudiarlo. Está hablando de la sal, ojo. No está en el versículo que hemos leído al inicio, pero esto es muy esencial. Para iniciar una célula, queridos hermanos, tenemos que entender que Dios nos ve como un instrumento útil a cada uno de nosotros, los discípulos que estamos en esta clase, y por lo tanto, ser discípulo o hacer discípulos es una conquista que exige algunos cuidados. ¿A qué tipo de cuidados me voy a referir hoy día? Así como los pastores, por ejemplo, velamos por su bienestar de ustedes, por el bienestar de la iglesia, por su crecimiento espiritual, realizando actividades y tantas cosas que se realizan. Cuando Jesús habla de la sal, nos dice que no perdamos nuestro sabor. Es decir, no tenemos que perder la unción que Dios nos ha impartido, la unción que tenemos. Hay una diferencia muy grande entre ser discípulo y hacer discípulos. Nosotros siempre iniciamos como discípulos. A un principio, claro, somos miembros en la obra, luego llegamos a ser discípulos, pero ahora ha llegado la hora en que ustedes deben ser formados como nuevos discípulos en esta obra. Es por eso que están pasando este discipulado. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado, pero a todos. Lo que está descrito en Mateo dice, más allá de ser fieles asistentes a la iglesia, nosotros debemos formar discípulos. Entonces, hacer discípulos es como la construcción de una torre o la conquista de una guerra. El factor determinante es una buena consolidación. Es la esencia de los discípulos. ¿A qué me estoy refiriendo? Eso que el discípulo se va a quedar grabado en su corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Así como una sopa, por ejemplo, lleva sabor gracias a la sal. Si lo cocinas sin sal, es insípida. De igual forma, un discípulo va a ser fiel, aguerrido y ganador de almas, dependiendo cómo le consolidemos. Si no cuidamos de una planta, que requiere varios cuidados, que hay que regarlo, hay que ponerle abono y tantas cosas. Si no cuidamos, se muere. De igual forma, son los discípulos. Nosotros seríamos malos mayordomos. Un buen mayordomo trabaja con los miembros nuevos o con los que ya asisten a nuestra iglesia. Por eso es que cuando repartamos células, primero vamos a trabajar con los que asisten en nuestra iglesia. Entonces diremos que la sal es también sinónimo de discípulo y no podemos permitir que pierda su sabor. Amén. 8.2.
que nos dice definiendo el blanco de conquista. Como subtítulo dice, buena es la sal. Lo primero que debemos saber es dónde se quiere llegar. Es decir, ¿a quién quieres discipular? Por ejemplo, si yo te pregunto en este momento, querido hermano, hermana que estás en esta aula, ¿a quién te gustaría discipular? ¿A quién tienes en mente para que él pueda ser un discípulo tuyo? ¿Quién te gustaría que sea parte de tu célula? Que esté contigo, alguien con quien ya conoces, alguien con quien te llevas bien. A eso se le llama precisión en la consolidación. Tenemos que tener ideas claras para ver a quién vamos a consolidar y cómo queremos consolidar a esa persona. Amén. Ahora, la expresión que dice buena es la sal o la sal es buena, nos dice que al formar discípulos es una conquista. Si logramos que no pierda su sabor, que no pierda su esencia, que no pierda su fe, que no pierda su amor por Cristo, lo que un día con alegría podrás presentar como uno de tus futuros discípulos delante del Señor o delante de la iglesia. Una persona que no retrocede en las cosas que se les da responsabilidad, esta persona siempre es fiel, siempre está ayudando en la obra. Entonces, cuando tú consigas que un discípulo tuyo llegue a ese nivel, has conseguido una victoria, has conquistado en el reino del Señor una persona más para Cristo. A veces nosotros pensamos que el salir a predicar a la calle y hacer que una persona se convierta a Cristo, con eso es suficiente. Pero no, en este tema es muy importante que tú, como líder, puedas hacer crecer un discípulo nuevo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren tener discípulos? Cuando se tiene definido el blanco, según dónde apuntes, debes elaborar el plan de conquista. Porque el blanco determina el proceso correcto, dice. Miren, eso voy a explicarles. Nosotros tenemos que apuntar y darle al blanco. Si tú vas a decir, yo quiero que Juanito Pérez sea mi discípulo, entonces te vas a centrar en esa persona, empezando por la oración, luego acercándote a esa persona, hablándole. Eso se llama tener un blanco. Ahora, en estos versículos nos habla acerca de que muchas veces no podemos completar las ideas. Si no logramos completar el proceso de conquista de un discípulo, será una tarea a medias. Como muchas cosas a veces dejamos a medias, y eso es lo que no debemos hacer. En Lucas 14:29 dice, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí, por ejemplo, se refiere a que el enemigo, nuestro principal enemigo, el diablo, será el primero en burlarse de nosotros por no completar una tarea. La conquista de un discípulo es una tarea, es una guerra espiritual. Eso genera a veces frustración en nosotros. De acuerdo con las cosas que veamos o con el contexto que vivimos, a veces hasta nos causa vergüenza pública. Porque alguna vez te van a decir, uy, no eres líder de célula. Qué tremendo, mira, no puedes establecer una célula. El otro se va a sentir obviamente orgulloso, va a decir, yo tengo 20, 30. Tampoco es para sentirse orgulloso, sino que con humildad, y eso lo vamos a ver más adelante en otro punto, nosotros tenemos que poner nuestros blancos en personas que queremos que sean parte de nuestra célula. De eso trata esta lección. Por eso, mis queridos hermanos, pongan en mente que ustedes tienen que hacer discípulos. Ahora, es importante la etapa del proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué será importante? En la visión celular, cuando se piensa como discípulo, no se puede ignorar los pasos de la formación de cada persona. Ganar una vida nueva es muy importante, pero la buena sal, es decir, el buen discípulo, necesita ser consolidado, discipulado. Así ese discípulo va a ser apto para repetir el mismo proceso que tú has hecho cuando le enviemos
a uno que esté formado como líder a empezar una nueva célula para Cristo. ¿A cuántos aquí les gustaría tener discípulos que un día puedan empezar su propia célula? ¡Wow! Eso va a ser hermoso. Es como cuando ves crecer a tu hijo y que empieza a tener su propio emprendimiento, que empieza a tener su propio trabajo, empieza a hacer su propia vida, cuando ya llega a la edad correspondiente, hasta se casa, forma su hogar y su hogar es bueno. ¿Cómo tú te sientes? Realmente feliz, ¿verdad? Si vieras a uno de tus hijos progresar de esa manera, imagino que todo padre se siente pues orgulloso, así como nosotros en nuestra condición de hijos, cuando hemos empezado a salir de nuestro hogar, de seguro nuestros padres se sentían felices. De igual forma, queridos hermanos, ustedes cuando tengan un discípulo y vean que este discípulo está saliendo adelante y es más, es muy ganador de almas, tú lo vas a tener pues en el corazón, vas a decir, wow, eso te va a llenar de alegría. Eso nos permite ver que toda etapa trabajada no corre riesgos de ser perdido. Por eso es que tenemos que planificar bien las cosas. Ahora, acá dice planeando su conquista. En el libro de Lucas capítulo 14 versículo 28 dice, ¿no se sienta primero y calcula los gastos? Hablaremos ahora de esto. Primero hay que sentarse a pensar las cosas. Cuando el blanco es definido, es decir, ya tienes una persona por quien quieres orar, sugiere por sí mismo el camino a ser recorrido. ¿Por qué? Porque esto nos dice de qué forma vamos a preparar al discípulo, de qué forma le vamos a consolidar. Según como sea la persona, a eso nos vamos a dirigir. Ahora, no siempre vamos a tener personas fáciles de entender. Vamos a tener que lidiar con sus caracteres, con su forma de ser, así como muchos de ustedes también a veces tienen errores, ¿no? Y eso no quiere decir que somos perfectos. También los que van a ser tus discípulos no son perfectos. Durante todo el proceso, eso dice ahí como pequeño subtítulo, durante todo el proceso debemos evaluar constantemente. Y eso es importante que subrayen en sus libros, ¿no? Para conseguir nuestros blancos de conquista. Para esto necesitamos algo muy importante y eso se llama disciplina. Antes, durante y después de todo el proceso. No olviden, queridos hermanos, que hay que estar al pendiente de los discípulos que estamos formando como nuestros hijos, como una planta. Si dejamos de regarlo, si dejamos de verlo, va a crecer su rama pues chueca y esa rama chueca no se puede enderezar a no ser que nosotros la cortemos y esperemos que otra rama crezca. Imagínense qué difícil sería cortar a alguien, que tengas que sacar una persona de tu célula. Wow, a veces escuchamos de nuestros pastores decir, es difícil, es complicado ganar un alma. En este tiempo de discipulado, esta lección específicamente te pide, te exige que cada uno tiene que pensar en tener sus discípulos. Ahora veamos el 8.3.1. Dice, identifique su potencialidad, es decir, ¿qué estrategia vas a usar? Cuando en el versículo 28 nos dice la expresión se sienta primero, a ver, nosotros para planificar algo, ¿qué hacemos? Primero nos sentamos, pensamos bien, planifiquemos, y esto nos dice que antes de iniciar el proceso de conquista de una vida nueva o de un discípulo, debemos orar. Y de igual forma, en el versículo 31 nos dice lo siguiente. No se sienta primero, está hablando de un rey que sale a la guerra, ¿no? No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A veces nosotros tenemos que aprender a ver también las cosas usando también pues un poco la razón, porque dice, ¿acaso un rey para ir a la guerra no analiza primero la capacidad de sus guerreros y luego sale a la guerra? Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros, por ejemplo, como pastores ahorita no podemos iniciar la célula porque no tenemos formado todavía los líderes para llevar adelante una célula. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que primero lanzar, porque luego recién vamos a hacer las células. Recuerden, mis queridos hermanos,
En esta unción, en esta visión celular, todo tiene proceso y todo tiene que tener con paciencia. Mis queridos hermanos, ustedes están formando como líderes modelo para iniciar una célula. Ahí en Achacachi, en comunidades, en las casas, ahí esa va a ser tu tarea. Esto nos dice algo bien importante. Nos dice que tenemos que tener una estrategia para conquistar Achacachi para Cristo. Por ejemplo, ¿no? Si la victoria será asegurada resistiendo al adversario que viene en contra de él, o si es necesario un pacto, o que diga un tratado, o un acuerdo de paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Eso nos dice la palabra de Dios. A ver si no te vas a poner primero a pensar si tuvieras enemigos. Primero, ¿qué hacemos? ¿Atacamos? ¿O esta batalla la podemos terminar con un tratado de paz? A veces queremos ganar todas las batallas que vienen, pero no todas son para fuerza. Hay algunas que solo necesitan oración y la batalla es ganada. Pero hay otros que necesitan que tú sí o sí pongas tu esfuerzo, pongas tu lucha, así como conquistando un alma, así como consolidando una vida nueva, va a requerir de nuestro esfuerzo. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a esforzarnos para este tema de tener discípulos. Es importante no demostrar ninguna debilidad del enemigo de nuestras almas. Estoy hablando del diablo. Aquí estoy hablando de que actuaremos totalmente con fe en que Dios puede transformar a las personas porque tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado para conquistar vidas nuevas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos falta? Nos falta solamente impulsarnos en fe y decir, yo voy a empezar. Tal vez algunos dicen, no, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo estas cosas. Pero date cuenta, querido hermano, esto es por fe. Si por la fe tú actúas, querido hermano, vas a tener victoria. Victoria. Así como que por fe tú vienes a la iglesia, por fe oras al Señor, por fe pides milagros. ¿Y qué pasa? El Señor te respalda y te trae la respuesta. Por eso en esta lección es bien importante que te memorices la palabra planificación. El planeamiento, que debe ser estratégico, o sea que tenemos que tener estrategia, debe tener ciertas etapas. Para empezar, nuestro primer blanco de conquista tiene que ser abrir una célula. Yo sé que acá muchos de ustedes, queridos hermanos, están preguntando en este momento, ¿cómo? O sea, yo voy a abrir una célula, ¿estoy seguro de lo que voy a hacer? ¿Estoy seguro en lo que me estoy metiendo? Queridos hermanos, recuerden que el camino del Señor es para valientes. ¿Cuántos valientes hay en esta sala? Uy, no, espero que alguno no esté temblando con sus patas de chichicuilote como gallina turuleca y no. No, yo no quiero ser célula, yo no quiero empezar esto, parece bien difícil lo que nos está hablando el pastor. Entonces, debemos ver para nuestra célula que el cimiento principal no es necesariamente que tú te vayas a reunir a un lugar especial, no. O el principal fundamento para empezar una célula es la fe. Yo sé que aquí hay valientes guerreros, mujeres guerreras, que están predispuestos a empezar la obra del Señor abriendo una célula. Y para conquistar un blanco necesitamos generar líderes. Por eso, mis queridos hermanos, al igual que ustedes, cuando tengan una célula, van a tener que buscar sus aliados en esta guerra. En esta guerra espiritual que hemos empezado los pastores allá en Achacachi, nuestros primeros aliados son ustedes. Ustedes, nuestro equipo de trabajo, los que se están formando en este módulo, porque ustedes van a terminar este tercer módulo y van a graduarse como líderes modelo para empezar las células en Achacachi. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora que si no quieres, querido hermano, empezar este trabajo, no hay problema. El reino de los cielos no es para los cobardes. Esto es para los valientes. Los valientes van a arrebatar el reino de los cielos y lo mejor, van a ser muy bendecidos en su vida. Tu trabajo, tu negocio, tu salud, tu familia, en todo vas a ser bendecido.
Ahora, mis queridos hermanos, en su texto, al terminar el penúltimo párrafo de esta página, en sus libros, nos dice una frase bien interesante que les voy a pedir que subrayen. Dice, para no entrar en la guerra contra 10.000 sin tener la condición de superar la oposición de los 20.000. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Esto nos dice que debemos tomar en cuenta que tener una célula no es, por ejemplo, para iniciar una nueva iglesia o para llegar a ser un gran líder o ser un gran pastor. No, 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 no. El que tú empieces una célula nos dice y nos habla mucho de tu sabiduría y de tu humildad. Lo primero que tienes que tener, querido hermano, como líder, es ser humilde de corazón y ser sabio. Porque de esa manera nosotros también llegamos a conocer el potencial que tenemos en nuestro equipo. Por ahí algunos dicen, no, yo quiero hacer como a mí me da la gana, yo no les rindo cuentas a nadie, a mí no me van a poner frenos de ningún sentido, de nada. Querido hermano, permíteme decirte que como parte de nuestro equipo vamos a tener que ajustar algunos detalles, porque necesitamos un equipo que aprenda a conquistar. Imagínate que en tu familia uno de tus hijos quiera cambiarse el apellido. ¿Cómo tú te sentirías? Wow, es igual. Cuando uno de nuestros soldados no tiene nuestra misma visión, no quiere perseguir los mismos sueños, no es parte de nuestro equipo. Por eso el Señor Jesús decía, ¿quién pues se va a rebelar contra su propio jefe? Porque le decían que él expulsaba demonios a favor de Satanás, pero él decía, un reino dividido jamás prospera. Entonces tenemos que aprender a ver el potencial que hay en nuestros siervos, que son ustedes, que son los siervos del Señor. Ojo, tenemos que hacer esto paso a paso y con paciencia. Muy bien. Vayamos ahora al 8.3.2. Dice definir el plan, es decir, el lado operacional. El lado operacional de la conquista lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero leamos el versículo de Lucas 14:28. Hace rato habíamos dicho, primero hay que sentarse y pensar, pero ahora vamos a hablar de calcular los gastos. No me refiero solo a los gastos económicos, sino al gasto, a la inversión en tiempo, a la inversión en fuerza, en distancia. Aquí es muy importante saber lo que tenemos y a dónde queremos llegar. Saber dónde estás es tan importante como saber a dónde quieres llegar. A ver, ¿dónde tú estás en este momento? Sentado en una silla. ¿Dónde quieres llegar? A ser un líder que dirige un grupo. El plan de conquista depende del tamaño de la conquista anhelada. ¿Qué tamaño quieres que sea tu célula? ¿Quieres que toda la vida se quede con 2, 3 personitas? Entonces no eres una persona soñadora. Pero si tú decides discipular a 5, 6, 7, 10 personas y de esos 10 sacar líderes y volver a empezar, eso es un sueño que el Señor te va a ayudar a cumplir. Porque eso es de lo que refiere la visión celular, queridos hermanos. A eso apunta nuestra visión celular. Nuevamente dice, tenemos que sentarnos. Esta es la acción propuesta para esta fase del planeamiento. Esto sugiere que en esta fase, como en la anterior, requiere plena atención para no descuidar ningún factor importante y decisivo. Es decir, hace un momento les dije que tenemos que aprender a evaluar cada paso. Estamos avanzando con una persona, estamos consolidando una vida nueva. Tenemos que evaluar qué tanto hemos avanzado, cuánto nos falta, en qué estamos fallando. Siempre tenemos que ir evaluando el proceso de cómo conquistar una vida nueva. Las evaluaciones no pueden ser precipitadas, necesitan expresar posibilidades concretas de conquista. Eso es lo que dice según el libro. Entonces, lo que está en cuestión es la buena sal. ¡Wow! ¿Qué está en cuestión? El discípulo. No queremos que su utilidad del discípulo sea algo temporal. Queremos que el discípulo cumpla su propósito delante del Señor en este mundo. Porque todas las vidas que hay en la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene un propósito.
Y en esto nosotros tenemos que ayudar a crecer a las personas a que encuentren ese propósito de vida que ellos tienen. Ahora, en el tercer párrafo, mis queridos hermanos, de esta página, nos dice: al establecer un blanco de conquista, planee con precisión dentro de las etapas, los objetivos de cada discípulo. ¡Wow! Es decir, tenemos que ponernos objetivos para formar discípulos, para formar líderes, para formar inclusive esta academia del reino. Tenemos que ponernos objetivos. Esto dice, considerando así el esfuerzo de cada parte para que en la unidad se obtenga la conquista. Así como dice la moneda boliviana, en la unión hace la fuerza. Por eso, mis amados hermanos, como pastores, definimos quiénes van a ser los responsables en ciertas áreas. Y en principio son ustedes, queridos hermanos, queridos discípulos. Ustedes que están ahorita en el tercer módulo, que se están formando el equipo que va a trabajar mano a mano con los pastores, ustedes van a ser nuestro equipo de confianza. Pero necesitamos que entiendan cuál es la visión que estamos implementando para conquistar vidas nuevas. Vamos a resumir. En su libro dice resumen. En el versículo 28, leyendo nuevamente, nos dice: a ver si tiene lo que necesita para acabarlo. ¿Será que tienes lo necesario para empezar una célula? ¡Claro que sí! Aquí nos habla sobre el costo y proceso de una conquista. Anote eso, costo. Así como se planifica la construcción de una casa, así Jesús nos enseña mediante esta palabra que aprendamos a planificar cada conquista para que no nos quedemos como las casas que no se terminan de construir por mucho tiempo. Ustedes se han debido dar cuenta que en nuestro medio, en nuestro país, una persona empieza a construir una casa hasta donde le alcanza el dinero. Y luego de un tiempo recién. Y ese no es nuestro objetivo. O sea, nosotros con los discípulos no podemos actuar de igual forma. Bueno, ya le he hablado una vez. Tampoco le puedo obligar. No se trata de eso. Tú tienes que tener la sabiduría, orar para que esa persona realmente sea parte de tu célula. No puedes dejar a una persona también así sueltita, que no quiere, que no tiene. Siempre hay una solución y Dios nos va a ayudar a conquistar vidas nuevas para que sean nuevos discípulos. Ahora, como dice esta parte de la lección en resumen, es necesario ser consciente de nuestra capacidad, que gracias a la planificación correcta nos va a llevar a alegrarnos con el crecimiento. ¡Wow! Es decir, nos vamos a alegrar con el crecimiento y la multiplicación que se ha proyectado para nuestra iglesia por la visión celular. ¿Cómo creen que nosotros vamos a tener alegría en la iglesia si no tenemos vidas nuevas o no consolidamos? Hay muchos de nuestros hermanitos que a veces no entienden algunas cosas que se predican. ¿Por qué? Porque lo único que buscan ellos es como toda persona que va a una iglesia normal y común y corriente y dice, bueno, yo quiero que el Señor me sane y con eso estoy feliz. Entonces no se cumple la misión que Dios nos ha dado. Jesús nos ha dicho, vayan y hagan discípulos. Por eso es que estamos entrando en esta visión celular y estamos hablando mucho de la unción de multiplicación. Bueno, mis queridos hermanos, en conclusión, acá le hemos puesto y dice, establecer blancos de conquista en la visión celular, ojo, anótense eso, requiere planeamiento. Estamos en conclusiones por ese caso. Dice, conocer nuestra capacidad y total dependencia de Dios para alcanzar ¿qué? Los resultados de esta visión, los resultados deseados, multitudes en la presencia del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Wow! ¡Qué tremenda es esta lección! Realmente, mis queridos hermanos, para concluir ya esta pequeña presentación, nosotros tenemos que tener en cuenta
que ustedes como discípulos, mis amados hermanos, estamos destinados a hacer nuevos discípulos. Si cada uno de ustedes para el próximo domingo trajera una vida nueva, por ejemplo, el reino del Señor se multiplica. Pero no es la tarea que les voy a dejar. Porque lo primero que les voy a decir, ustedes, queridos hermanos, vayan pensando en iniciar una célula, porque se están formando para ser líderes. Planifiquen bien su tiempo, vean bien con quién quieren trabajar, a qué persona les gustaría que sea parte de su célula, con quiénes les gustaría ser su equipo modelo, porque ustedes van a ser líderes modelos, y tal como ustedes sean, así también sus discípulos van a ser. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, con eso terminamos esta lección. Si quieren, pueden volver a repetir el video, pausarlo con calma, volver a entenderlo, o llevarse a la casita este video, pedirle a la hermana Delia y estudiarlo con más calma, repasando su libro. No olviden, tienen que repasar su texto en cada lección de todas las cosas importantes que estamos hablando sobre cada tema. Muy bien, mis amados hermanos, con eso nos despedimos. Muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima semana. Bendiciones, queridos hermanos. Paz de Dios. Les ha hablado el pastor Marco Quispe. Gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones.